Buena tarde, saludo con gusto a quienes nos siguen a través de las distintas redes sociales del Instituto Electoral de Tamaulipas. Bienvenidas todas las personas a esta edición número 18 del programa institucional Diálogos por la Igualdad. Soy la consejera electoral Mayra Gisela Lugo Rodríguez, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto Electoral de Tamaulipas. Quiero iniciar esta edición diciendo que este espacio de información para la ciudadanía es sumamente importante. Ello en razón de que el pasado día 10 de septiembre dimos inicio con el proceso electoral ordinario 2023-2024, en el cual por primera ocasión se implementarán las acciones afirmativas para grupos en situación de vulnerabilidad. Entre ellos voy a mencionar, por el tema que vamos a abordar en este programa, a las personas pertenecientes a la diversidad sexual. Por esto, desde el Instituto Electoral de Tamaulipas, como autoridad electoral local, tenemos el firme compromiso de visibilizar el tema y de los retos que se vislumbran de cara a las elecciones del día 2 de junio del 2024, en el que se renovará el Congreso local y los 43 ayuntamientos del estado. Resulta importante dar a conocer las voces que desde la sociedad civil organizada surgen sobre este tema. Y es por esta razón que esta tarde nos acompaña el licenciado Orlando Gutiérrez Ramírez, quien es el coordinador general del primer foro a nivel estatal de los derechos político-electorales y de acciones afirmativas de la diversidad sexogenérica Tamaulipas, y de quien me voy a permitir mencionar una breve descripción y resumen de su hoja de vida. El licenciado Orlando Gutiérrez Ramírez cuenta con una licenciatura en psicopedagogía, una licenciatura en antropología y cuenta con maestrías en educación básica y en ciencias económico-sociales. Es CEO Sonoma Noticias. También cuenta con experiencia profesional como asesor parlamentario, catedrático universitario, docente en educación básica e investigador. Es mexicano, tamaulipeco, cuenta con 44 años, antropólogo, docente, investigador, amante del arte, luchador social y activista en derechos humanos. Ha ostentado cargos públicos como delegado por el Estado de Tamaulipas para UNAIDS, ONU, SIDA, coordinador político, delegado estatal de Movimiento Arcoíris por México, secretario general del Frente Tamaulipeco de la Diversidad AC y secretario de la Diversidad CATEM Tamaulipas. Por todo ello, esta tarde nos acompaña y le doy nuevamente la bienvenida al licenciado Orlando Gutiérrez Ramírez. Muchas gracias, Orlando, por haber aceptado la invitación de compartirnos tu experiencia en este espacio. Muy buenas tardes a todos. Agradezco, licenciada Mayra, la invitación a todos y cada uno de los consejeros del Instituto Electoral de Tamaulipas por la oportunidad de estar platicando el día de hoy. Para mí es muy grato dar a conocer todo esto que hemos estado realizando y que, bueno, habla precisamente de ese interés que se tiene tanto de las instituciones como de la sociedad civil por participar activamente en la vida pública del país. Gracias, Orlando. Pues este espacio es para todas y todos ustedes, para pues que nos compartan de su experiencia. Y bueno, esta tarde que vamos a estar hablando acerca de las acciones afirmativas para la diversidad sexual. Y bueno, quiero que entremos en materia y que empecemos a platicar y que nos compartas, Orlando, para poder contextualizar. Quisiera que nos comentaras acerca de tu participación en organizaciones de la sociedad civil. Bueno, acerca de mi participación, la verdad es que empezó hace muchos años, más de 20 años, inicié con temas del activismo, obviamente desde diferentes áreas o diferentes trincheras, como ya lo mencionaba hace un momento. Mi salida pública podríamos decir que fue en el tema de VIH, a nivel estado. Cuando yo empecé a trabajar el tema, pues la verdad es que las condiciones de la
de la salud, específicamente en temas de VIH para la diversidad, eran bastante precarias en el estado, ¿no? Mi activismo empieza en otro estado, empieza en el estado de Nuevo León donde yo estudiaba y después tengo la oportunidad de irme del país a estudiar fuera. Y cuando estuve fuera tuve la oportunidad de ver y de conocer nuevas formas de interacción y nuevas formas de trabajo colectivo, tanto desde la sociedad civil como de organizaciones gubernamentales. Una vez que regreso, hace aproximadamente 14, 15 años a Tamaulipas, pues me integro a todo este tipo de temas. Lamentablemente tuve que dejarlo un tiempo por cuestiones de seguridad y de otros temas que había ahí. Y hace 3 años retomamos el tema de los derechos político-electorales y las acciones. Bueno, en ese momento eran solamente los derechos político-electorales de la diversidad y pues todo lo que tenía que ver con la participación activa de la sociedad civil. Entonces, he pertenecido a varias organizaciones, he sido, bueno, asesor político de algunos diputados, tanto en el Congreso local como en el Congreso federal, y pues hemos estado ahí trabajando de manera permanente, haciendo investigación, que creo que eso es uno de los puntos más importantes, donde la organización a la cual hoy tengo el honor de pertenecer, que es el Frente Tamaulipeco de la Diversidad, pues es una organización construida por profesionistas donde nuestra intención es crear puentes de comunicación y mecanismos que nos permitan vincularnos, pero desde una postura de negociación, desde una postura de aportar hacia las organizaciones y también de trabajar en pro de los derechos humanos, ¿no? Entonces, así a grandes rasgos podría decir que esa es mi participación dentro de los espacios de la sociedad civil. Gracias, Orlando, por compartirnos de esta participación que has tenido. Hubo un evento la semana pasada, el día 21 de septiembre, para ser exactos, un evento muy importante en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, que fue el primer foro estatal de derechos político-electorales y acciones afirmativas de la diversidad sexogenéricas en nuestro estado, y del cual reconozco que fuiste coordinador. ¿Nos pudieras platicar, nos pudieras compartir, Orlando, cuál fue el objetivo de realizar este foro? Bueno, el foro tenía básicamente 3 objetivos. El primero de ellos era, como su nombre lo indica, dar a conocer los derechos político-electorales y las acciones afirmativas a la diversidad. El segundo, que también es un tema muy importante, que era la vinculación de las organizaciones de la sociedad civil, los activistas y las personas de la diversidad que estuviesen interesados en el tema, con los diferentes organismos o instituciones relacionadas con el tema. Estamos hablando de partidos políticos, estamos hablando de instituciones como el INE, el IETAM, en donde la intención era de que de viva voz y de, en este caso, los responsables de velar por estas condiciones y de llevarlas a cabo de manera puntual en su aplicación, nos dijeran qué es lo que estaban haciendo, cómo lo estaban haciendo y cómo eso para nosotros es una seguridad de que lo que se va a realizar durante el año 2024, que ya se acerca, como bien lo comentaba, el 2 de junio, estaremos participando ahora sí que por primera vez de manera activa completamente. Tendremos una diputación local en Tamaulipas, tendremos 15 regidurías que estarán ahí en esos espacios en donde alguien de la diversidad tendrá que ocuparlas. Obviamente bajo diferentes esquemas y posturas, pero sin embargo creo que es una oportunidad única que tenemos en estos momentos como colectivo y como población. Entonces necesitamos tomarla, necesitamos hacernos de ella y hacerla propia para poderla utilizar a favor de todas las necesidades de la diversidad, ¿no? Sí, tocaste ahorita un punto bien importante que abordaremos más adelante respecto de las postulaciones de las personas de la diversidad sexual, pero quisiera que me comentaras respecto del foro. También mencionaste que tuviste como invitados en el panel, pues a las autoridades electorales, pues a los representantes en el estado a nivel nacional, que bueno que a la autoridad electoral
del INE y a la local a través de nuestro presidente, el licenciado Juan José Guadalupe Ramos Charre, así como a la presidenta del Movimiento Igualitario AC. ¿A qué conclusiones pudieron llegar en este foro, Orlando? Sí, fíjate que gracias a Dios pues a la buena disponibilidad que hubo de parte de las instituciones, en este caso, como bien lo dice el licenciado Juan José del IETAM, el doctor Hugo del INE, René Fernández o Mercedes Fernández de la Ciudad de México, pues fue muy enriquecedor. Podríamos decir que 3 puntos se desprendieron básicamente de lo que sería este foro. El primero es la importancia de la participación política activa de las poblaciones LGBT. O sea, hablamos del voto activo, del voto pasivo también, y hablamos de esta acción de que hoy por hoy una persona de la diversidad tendrá que ser votada para poder llegar a algún espacio, ya sea en la diputación o sea en las regidurías dentro de las municipalidades. Entonces, es necesario que la diversidad tome sus espacios y, como ya lo dije, se haga de ellos, se apropie de ellos y los use en favor de la diversidad. El otro punto es las áreas de oportunidad que encontramos dentro de esta ley que se estableció a partir del 8 de junio en ¿cómo se llama? En el Congreso local, donde se modifica la ley estatal electoral y quedan algunos puntos, algunas lagunas legales que podremos solventar en los procedimientos que los organismos, en este caso el YETAM, elabore dentro de sus facultades para poder ir subsanando estos detalles. Obviamente sabemos que todo es perfectible y más cuando hablamos de temas como el de la diversidad, que es tan compleja, que tiene tantos frentes, tantas formas de tomarse en consideración o tantas formas de lectura, ¿no? Y la representación, sin duda alguna, que creo que fue el punto más claro entre todos, fue que quien nos represente, tanto en el Congreso como en las regidurías, deberá de ser alguien que pertenezca a la diversidad, que se autoadscriba y que tenga una pertenencia calificada. O sea, ese es un punto sustancial de este foro. Qué importante todo lo que nos mencionas y que, bueno, podemos enlistar las conclusiones, o sea, y qué importante de todas estas ideas que resultaron de la participación de las autoridades electorales y de la sociedad civil organizada. Hablando sobre el ejercicio, pues, de los derechos político-electorales, ¿cuáles son las principales conductas que consideras o bien las omisiones que provocan o han provocado la discriminación contra las personas de la diversidad sexual? Bueno, yo creo que la sociedad ha evolucionado, eso tenemos que reconocerlo. Hace 20 años que yo inicié con todo este tema, o un poco más, hablar de la diversidad era algo completamente tabú, era un tema, era como, no, no digas eso, y es que estás confundido, y otro tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, ha evolucionado la sociedad, por supuesto que ha evolucionado, pero también ha evolucionado la forma de discriminación. Entonces, hoy hablamos, por ejemplo, de una forma de discriminación en la cual una omisión como tener representantes, a lo mejor sí de la diversidad, que son parte de la diversidad, pero que no están ni vinculados, ni están interesados o pertenecen, vamos a decirlo de alguna manera, a las luchas sociales que hemos tenido. Entonces, una de esas omisiones es lo que más nos preocupa, porque ya hemos tenido diputados, diputadas en el Congreso, hemos tenido representantes en los municipios, pero ¿qué es lo que sucede? O sea, al igual que como sucede en las mujeres, que yo creo que usted lo podrá saber también muy bien y las personas que nos escuchen, de repente se mimetizan, ¿no? Con esta estructura ya muy arraigada, esta estructura heteropatriarcal y ideológica, en donde, bueno, sí, ya te di un espacio, ¿qué más quieres? Ya, o sea, ya te reconocí, ¿qué más quieres? Pues no, no es que me des un espacio ni que me reconozcas, es el hecho de que es mi derecho como sociedad, es mi derecho como ciudadano, es mi derecho como persona acceder a estos espacios
y hacer uso de ellos para realmente poner en la mesa aquellos aspectos que nos están afectando y que son de suma importancia para la población a la que pertenezco. Entonces, la discriminación contra las personas de la diversidad sexual se puede establecer en muchos momentos y bajo muchas condiciones que inclusive, me atrevo a decir, a veces son tan imperceptibles que ni nosotros mismos nos damos cuenta que está sucediendo. Entonces, a mí me ha tocado en lo personal que yo mismo, siendo parte de la diversidad, pero teniendo una educación tan tradicional como la que tengo, porque provengo de una familia tradicional típica de Tamaulipas y de nuestro país, pues se me olvida en algún determinado momento que decir una frase, hacer una acción o tomar una postura, lo único que hace es que recrudece o establece más el criterio de la discriminación hacia las poblaciones, ya sea las poblaciones de la diversidad o cualquier otro tipo de población o grupo vulnerable. Entonces, tenemos que estar muy atentos a estas acciones, a estos temas, a estos puntos, para poder decir de una manera, pues, de una manera buena, de una manera positiva, decir, bueno, sí, pero no es así. Tenemos que hacer esto, tenemos que pensar de esta otra manera. Mira, aquí hay esta información, porque también creo que mucho de eso es desconocimiento. Entonces, las personas de repente no entienden por qué aún, y cuando ya decimos, bueno, es que ya lograron el matrimonio igualitario en Tamaulipas, ¿qué más quieren? Pues sí, pero el matrimonio igualitario en Tamaulipas no es lo único. O sea, tenemos deudas pendientes con otras poblaciones, como la ley de género para las personas trans. Tenemos problemas educativos gravísimos hoy con la reforma educativa que nos plantea el gobierno federal, en donde se tienen que implementar nuevas estrategias. Tenemos problemas en salud, tenemos problemas en actividades laborales, o sea, hay toda una gama de cuestiones ahí que se tienen que tomar en consideración y que solamente se pueden y se deben de hacer desde el interior. Ahora sí que eh, cualquier persona ¿cómo se llama? Del gobierno, necesitamos esos espacios para poder hacerlo desde ahí. O sea, no podemos hacer políticas públicas desde el diario, porque entonces no funcionan. O sea, no es lo que a lo mejor yo como hombre heterosexual, cis, creo que opinan, creen, sienten y viven las personas de la diversidad. Así no funciona el tema. O sea, la representación sustantiva deberá de establecerse desde los criterios de quien la vive. O sea, a mí no me pueden venir a decir de discriminación porque yo he sido objeto de la discriminación de manera permanente, sistemática y organizada. O sea, yo puedo decir esto es así por esto. Entonces, habrá personas que digan, bueno, sí, pero a lo mejor una persona te puede representar. Me puede representar, yo no digo que no, pero no me puede representar de la manera en como debería de representarse, ¿no? Entonces, ha sido como que la idea general de esta sistematización de la discriminación y de todos estos mecanismos que existen todavía en nuestro gobierno. Tocaste un punto bien importante en el que quiero que nos amplíes un poquito más sobre tu opinión, y es el tema de los espacios públicos. ¿Cómo consideras la representatividad actual de las personas de la diversidad sexual en los espacios públicos? Una nueva, vamos a decir, ola, un nuevo movimiento que se está gestando a nivel estatal, a nivel nacional y a nivel internacional, en donde sí se están abriendo espacios de visibilización. Sin embargo, también esos espacios están siendo aprovechados a veces o mal utilizados a veces por estos mismos lugares en donde se generan. No es la manera adecuada a veces, lo digo desde mi muy personal punto de vista, en donde creo que hay representaciones públicas en los medios de comunicación, en los organismos públicos, en instituciones, en la sociedad en general, que no representan a toda la diversidad. O sea, representan a una facción o a una parte de la diversidad, pero no representan a toda la diversidad. Entonces, al no representar toda la diversidad, se pierde esa posibilidad de diálogo. Entonces,
Lo que sucede de repente es que la sociedad cree que todas las personas son exactamente iguales como las imágenes que se muestran o que se llevan a la vida pública. Y la verdad es que no es así. O sea, por decirlo de alguna manera, creo que el fenómeno Wendy Guevara ha sido un fenómeno que todo mundo puede identificar de manera muy clara, muy específica, y se ha platicado mucho, inclusive dentro de la misma diversidad, dentro de los mismos colectivos, si Wendy nos representa o no nos representa. Pues bueno, Wendy representa una parte de la diversidad muy clara, muy objetiva, muy estratégica, lo que ustedes gusten. Yo digo, ok, ella está viviendo su proceso conforme a donde debe estar, que es una persona de la farándula, es una persona dedicada a lo artístico, a la actuación, a la comedia, a todo este tema. Pero eso que ustedes ven ahí no es lo que todos somos. O sea, yo, por ejemplo, soy una persona catedrático, ratón de biblioteca, no soy tan público, no soy como tan espontáneo como lo es Wendy, y así como yo, hay otro tipo de personalidades que no están representadas. Entonces, en los espacios públicos creo que necesitamos abrir más el espacio, abrir la oportunidad para que haya diferentes tipos de representación y que todas esas representaciones sean escuchadas y sean también tomadas en cuenta al momento de elaborar las políticas públicas que nos interesan, ¿no? Gracias, Orlando, por compartir. Ahora quiero mencionarles que en la pasada reforma electoral a la ley que se realizó el día 8 de junio por parte del Congreso local, pues se tendrá en las próximas elecciones, en la postulación de candidaturas a diputados, una fórmula que habrá de conformarse con personas de la diversidad sexual, ya sea por el principio de mayoría relativa o por el de representación proporcional. Si es en este último caso, pues se deberá de ubicar esta postulación dentro de los primeros 7 lugares de la lista estatal. Esto es por cuanto a las diputaciones. Ahora bien, por cuanto hace a las planillas de los ayuntamientos, deberá integrarse con al menos una fórmula de candidaturas de personas con discapacidad o de la diversidad sexual en cuando menos 15 de los municipios del estado. En este sentido, esto fue parte de lo de la reforma a la ley electoral local que se aprobó el pasado día 8 de junio. Con tu opinión, Orlando, con lo que les acabo de mencionar, ¿consideras que se logrará una mayor representatividad para las personas de la diversidad sexual? Ay, es un tema complicado. Espero no herir susceptibilidades, sino meterme en terrenos pantanosos. Pero creo que en una parte sí y en una parte no. ¿En qué parte sí? Bueno, porque por primera vez vamos a tener esta figura clara, ya definida, bien delimitada de lo que sería el diputado, diputada o diputada de la diversidad. Entonces, hasta ahí estoy completamente de acuerdo. Sin embargo, la representación, como ya lo dije, deberá de contar para que realmente sea considerada como una acción afirmativa con todas las características y todos los elementos que la misma ley establece. Y dentro de esos mismos, dentro de esos elementos está perfectamente tipificada lo que es la representación sustantiva y lo que se le llama, se me fue la palabra en este momento, perdón, pero la representación calificada, es decir, que realmente pertenezca a la diversidad la persona que vaya a representarnos en el Congreso. En el tema de las municipalidades, tengo un conflicto muy grave porque, como bien lo mencionaba, dice o una fórmula de las personas de la diversidad o de las personas de la discapacidad. Eso me conflictúa porque están llevando a contrapuntearse o a, ¿cómo se llama? A disputarse un espacio a dos poblaciones vulneradas históricamente. O sea,
es como un circo mediático en donde a ver quién gana, quién tiene más fuerza, o la diversidad o las personas de la discapacidad. Y yo creo que no debe de ser así. O sea, debemos de entender que las personas de la diversidad, que también pueden ser personas de la discapacidad, o personas con discapacidad que pueden ser personas de la diversidad, tenemos características propias. Y entonces tenemos que pensar en esas características, ¿sí? Tenemos que definir, y sobre todo en las municipalidades, porque es donde se da el primer contacto con la sociedad, se da el primer contacto con la población directa. El Congreso sí desarrolla políticas, desarrolla leyes, hace todo este tipo de organización político electoral, perdón, político administrativo del gobierno, pero es en las municipalidades donde la atención debe de ser directa. Y es ahí donde necesitamos tener representantes que estén ahora sí que comprometidos con las necesidades de cada una de las poblaciones. Entonces, a mí esto de la representatividad, pues todavía me falta para yo poder decir que esta reforma en realidad nos va a permitir tener mayor representatividad dentro de los espacios de toma de decisiones. Qué importante lo que nos comentas y yo te preguntaría en todo caso, ¿cuáles consideras que son los retos para poder lograr esa representatividad sustantiva, pues, de las personas de la diversidad sexual en los cargos de elección popular, tanto para las organizaciones de la sociedad civil como para los partidos políticos y pues para nosotros, las autoridades electorales? Bueno, el primer reto yo creo que ya lo estamos subsanando, ya lo estamos brincando, que es esto precisamente la conversación, el acercamiento, el hecho de permitirnos, tanto sociedad civil como instituciones, como partidos políticos, como todos estos actores que van a estar participando dentro de estos procesos, abrirnos al diálogo, a la escucha, al encontrarnos con los otros para entender las posturas de los otros. Ese es creo que el principal reto. Y otros de los retos, bueno, ya lo platicaba hace un momento que me preguntaba sobre a qué puntos habíamos acordado. Pues bueno, el acuerdo yo creo que también es abrir estos lugares, lo proponíamos hace un momento, le decía sobre hacer un observatorio de participación política de la diversidad sobre los procesos que se van a estar gestionando y se van a estar desarrollando. ¿Para qué? Pues precisamente para que estos puntos, como el que explicaba yo hace un momento, de la pelea entre si la sociedad civil de la diversidad con la sociedad civil de las personas con discapacidad, pues no se llegue a una disputa, sino más bien encontremos la forma de cómo poder lograr que esto sea benéfico para todos. Entonces, creo que la política deberá siempre de ir hacia esa visión, hacia la mejora de las condiciones de vida de la sociedad y hacia el establecimiento de criterios y el establecimiento de políticas públicas que permitan que las personas tengamos acceso integral a nuestros derechos humanos, a nuestros derechos políticos y obviamente a tener una vida de calidad, que creo que es lo que más nos debería interesar, ¿no? Orlando, este ha sido un diálogo muy importante, muy reflexivo también con todo lo que nos has compartido. Yo me quedaría más con esa palabra, un diálogo muy reflexivo para nosotras las autoridades electorales. El escuchar a la sociedad civil organizada con estos temas, la verdad que sí nos nutre a nosotros con las diferentes acciones que debemos de tomar y de llevar a cabo. Ya para concluir con este programa, algo que desees comunicarle a nuestra audiencia, Orlando. Pues primero agradecer de nuevo la oportunidad de estar aquí con ustedes, la oportunidad de dialogar con ustedes. Maestra Mayra, muchísimas gracias por su atención, por su disposición, a todo su equipo, a la licenciada Lida, al licenciado Juan José, a todo el equipo del YETAM y obviamente todas las organizaciones del Estado, pues gracias. Y mi recomendación, bueno, mi mensaje final
sería abrir el diálogo, permitirnos entrar, permitirnos escucharnos los unos a los otros en espacios donde prevalezca precisamente la intención de servir y la intención de sumar en equipo. Esa sería como mi reflexión final y pues nada, agradecido con todos ustedes. Muchísimas gracias, Orlando. A mí me gustaría también cerrar este programa señalando que hoy en día la democracia, tanto representativa y participativa, debe de reconocer e incluir la diversidad para poder identificar las necesidades particulares de todas las personas y de esta manera, pues, poder garantizar los derechos fundamentales en condiciones de igualdad, así como realizar acciones que contribuyan al goce de los derechos humanos, como lo son los derechos político-electorales de todas las personas. Me quedaría con eso también y desde el YETAM agradecemos a nuestro invitado y también señalar que desde el YETAM estamos comprometidos con abrir las puertas y de escuchar a la sociedad civil organizada en estos temas. Muchísimas gracias, Orlando, por el espacio y por habernos compartido de tu experiencia. Muchísimas gracias y estamos para servirle. Gracias a todas y todos quienes nos acompañaron en esta edición número 18 del programa Diálogos por la Igualdad.